Si tuviera que resumirlo, yo diría que hay un agotamiento del pacto inicial de la transición, que incluye también algunos elementos del modelo económico. Es decir, cuando se sale de la dictadura, se sale con un pacto que es un pacto negociado entre la oposición de la época, que es la Concertación, y los partidos de derecha y los militares también. Entonces la idea que hay detrás es que todos vamos a estar mejor si el país crece, pero el Estado tiene que ser lo más chico posible y solamente dedicarse a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de surgir por sí mismos. Entonces esas son las políticas, por reducirlo así, las políticas focalizadas. Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, sí juro. Si hay un sentimiento de desigualdad, ese sentimiento de desigualdad es anterior a lo que pueda decir cualquier persona, cualquier intelectual, de izquierda o de ultraizquierda. O sea, la desigualdad es algo que se vive, es algo que se percibe, es algo que tú, cuando tú tomas el metro, ¿ah? Y lo tomas, no sé, en Santa Ana, o lo tomas en Neptuno, y tú te bajas a la estación Los Dominicos, no tiene que venir ningún intelectual para decirte que ahí hay 2 o 3 chiles que tú cruzaste en media hora. Yo defino la situación como una locura, una pérdida de miedo de la ciudadanía y como una respuesta al difícil clima, entre comillas, al difícil clima interno en que estaba el país. Para mí es difícil separar lo político de lo social. En lo político, creo que los acuerdos y el cumplimiento de los compromisos son la piedra angular para comprender y disminuir los movimientos sociales y políticos en su aspecto agresivo y confrontacional. Yo lo definiría como el despertar del pueblo chileno, que nos cansamos de los abusos, el desequilibrio normativo y una transición política inconclusa llenó de hastío a una ciudadanía que cada vez estaba más atenta del espectáculo político. Cuando vimos a carabineros golpeando y deteniendo a menores de edad que evaden pagar el metro, y vemos también al mismo tiempo que el presidente evade el pago de contribuciones por 30 años, es un claro ejemplo de que no existe igualdad frente a la ley en Chile. Respecto a lo que pasó, creo que se refiere a que como pueblo la gente se cansó de ver una indolencia absoluta, una falta de responsabilidad política, yo creo. Es decir, como que estaba tan desconectado el poder de la autoridad con su legitimidad basal, que es el pueblo, que al final se podía hacer lo que quisiera y lanzar un comunicado aclarando que no era la intención que se malinterpretara, que no fue la intención herir sensibilidades o mandar a clases de ética y cosas así, que son básicamente como un tapaboca que la gente ya se empezó a hartar. Y yo pensé sinceramente que eso no iba a pasar, no sé, yo estaba acostumbrada a la idea de vivir en un país así, creo, un país y un mundo, pero un país que estuviera acostumbrado a bajar el moño, tener muy clara la distinción entre quiénes son las autoridades, los poderosos, los ricos y el resto. La verdad es que los acontecimientos desde el 18 de octubre yo los encontré o los consideré una revolución porque la gente literal se alzó en armas y la verdad es que el hecho de que la represión fuera tan brígida y como que hicieran toque de que sacaran a los milicos a la calle, yo creo que eso detonó que fuera una revolución que durara más tiempo. Para mí es mucho más una revuelta o un levantamiento social. ¿Por qué? Porque creo que es algo que la gente hizo, porque creo que es algo donde una palabra que considera mucha más actividad que pasividad. Un estallido es algo que pasa, mientras que creo que acá es algo que se hizo. Es un hecho súper histórico, o sea, es un hecho histórico en Chile que no sabíamos qué iba a pasar, pero algo pasaba raro, digamos, no sabíamos el 18 de octubre en qué iba a derivar, y el 19, bueno,
vino el toque de queda, el 20 salieron militares a la calle también a resguardar ciertos lugares estratégicos, entonces como que empezó a tomar una circunstancia que no había visto hace mucho tiempo yo en Chile. Entonces que esto igual tiene un interés histórico como para retratarlo fotográficamente. Ahora, entonces, por ahí vi imágenes súper sorprendentes, güey, y que en realidad el primer día fui y dije, chuta, tengo que ir de nuevo. Fui el martes, o sea, fui el lunes, fui el martes, después de ir el miércoles, y así me fui quedando como impresionado con todo lo que veía en términos de las cosas que pasaban terribles, otras buenas, imágenes impactantes. Más que nada a mí lo que me gustó retratar era como el lado más humano, las expresiones humanas, más que la violencia, todas esas cosas. Siento que hubo demasiada represión. Infinita represión. De hecho, creo que es muy válido decir que yo creo que si no hubiesen estado los pacos, los carabineros ahí en medio de todo el meollo del asunto, probablemente no habría quedado tan la cagada. Si bien, claro, está ahí dañando parte pública, ¿cachai? Pero es básicamente una forma yo siento, de expresar su rabia, su impotencia. Es como una forma de decir, ¿sabes que estamos tan enojados que nos vale verga todo? ¿Sabes? Soy capaz de romper hasta mi casa por esta weá, porque estoy chato, sí, hay gente que no puede vivir, hay gente que le cuesta demasiado, que se mata porque no puede simplemente vivir en una sociedad como la que estamos, en este sistema, ¿sabes? Participé y fui a observar varias manifestaciones. Al inicio del estallido social me hice parte de una red de organizaciones de la sociedad civil que se llama Nuevo Pacto Social. Y también junto con varias personas desarrollamos una iniciativa de apoyo ciudadano que se llama Los Ojos de Chile, que busca recaudar la mayor cantidad de apoyo a favor de las víctimas de trauma ocular por violencia estatal desde el estallido. Sí participé en las manifestaciones. Bueno, el mismo 18 de octubre fue el día en que todo el mundo evadió el metro y se hicieron las quemas, que hasta el día de hoy no sabemos muy bien qué pasó, pero bueno. Y eso ya como que me acuerdo que esa semana, por lo menos a mí, se me empezó a acumular una sensación de irritabilidad. Y lo primero que hacía los primeros días era ir en bicicleta, íbamos con amigos y estábamos como... Era distinto a como la modalidad de protesta que se adoptó después en esa zona, porque al principio los pacos estaban súper situados en la plaza. Al principio, cuando partí yendo del 19 de octubre en adelante, éramos muy pocas personas. De hecho, esos primeros días yo iba en bicicleta y se podía andar en bicicleta tranquilamente en la mitad de las manifestaciones. Después, sin embargo, fue aumentando la cantidad de gente exponencialmente hasta que ya no se podía ir en bicicleta porque estábamos todos muy apretados. Pero entre eso de que era poca gente a que fue más gente y después a que de nuevo bajó un poquito la gente después del verano, básicamente el rol era estar ahí nomás. Lo que hice fue investigar sobre bioquímica, yo soy psicóloga, investigar sobre bioquímica y lograr encontrar un elemento que pudiera contrarrestar los efectos de las lacrimógenas que estaban literal dejando a la gente como tú los veías en ese momento, especialmente en la primera línea, y quedaban ciegos y estaban solos, como que no, incluso las brigadas de salud que eran incipientes en ese momento no se acercaban a la primera línea, solo atendían a la gente que corría. Una vez, de hecho, yo estaba en el Parque Bustamante y empezaron a tirar muchas bombas y yo fui a apagar una y despistada igual la pesqué mal, entonces como que me llegó todo el gas a la cara y logré apagarla, y después de que la apagué como que perdí un poco el conocimiento, me fui para atrás, me empecé a ahogar, empecé como a... Es muy loco porque el efecto de la lacrimógena no es que uno no pueda como respirar, el cuerpo inmediatamente empieza como a querer eliminar esa toxina del cuerpo, entonces uno empieza a toser, a moquear, a llorar y como que todo quiere salir y es horrible. Y fue muy lindo darme cuenta que en el momento en que caí al suelo, 4 personas que no sé quiénes son hasta el día de hoy me fueron a buscar, me llevaron para atrás, me dieron agua, así
me ayudaron en primeros auxilios y yo parecía así como, yo pensaba que me iba a morir, realmente fue horrible esos 5 minutos de no poder respirar, pero me sentí tan acompañada y tan segura entre tanta inseguridad, que fue hermoso. O sea, lo que yo creo que podría haber sido un evento un poco traumático como para nunca más querer aventurarme a apagar lacrimógenas, en realidad fue todo lo contrario. Sentí tanto apoyo de gente que no conozco, preocupada por mí, que solo me dieron ganas de seguir haciéndolo. Antes de la pandemia, yo pensaba que esa iba a ser mi normalidad, como cerrar mis ventanas, como bajar corriendo a ayudar a la gente desde mi casa, como yo creía que eso era lo que iba a hacer, como que eventualmente cada vez que aumentara la represión, cada vez que se viniera una fecha importante, como después del 8M, se venía ya la revolución feminista, que le iba a dar nueva fuerza, y si no hubiera sido por la pandemia, yo creo que esto hubiera durado más tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se entraba en un momento, pero esa misma gente iba a volver a salir, como cuando aparecieran nuevas demandas y había un recambio de fuerza. Bueno, obviamente por un lado se paraliza todo, pero también por otro lado es una oportunidad, en el sentido de que pone de relieve las desigualdades que siempre han estado en el país y las manifiesta mucho más presentemente. Lo que es el hacinamiento, lo que es la pobreza, lo que es las tasas de mortalidad, todo eso cambia según los barrios de Santiago y según Santiago y regiones, obviamente también. El estallido social cambió eso. Antes se creía que la gente nunca se iba a levantar, y cuando la gente se levantó, se abrió toda una gama de posibilidades nuevas. La pandemia ha dejado súper claro, ha dejado en evidencia las deficiencias que tiene este gobierno. Y eso es lo que a la gente le molesta más, porque en el momento en que más se necesita que, que el gobierno central sea eficiente, rápido y consolador, por decir otra cosa, no lo son. Entonces eso aviva más la llama para que la gente se quiera salir a la calle y manifestarse más, para que explote más. Lo hemos podido ver con el ministro de Salud, la montonera de errores que se ha mandado para atrás. Donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta, del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía, esa es la verdad. O sea, uno visita lugares, pero cuando uno entra... Consciente que la ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse, ideal sería que el CICENE fuera pacífica y se retomara la confianza en los gobiernos. Pero eso se conseguirá solo con el esfuerzo, el cambio y convicción de los representantes que se eligen. Es necesario, creo yo, que vuelva el respeto y la confianza en los gobernantes. Así se volvería a tener una mejor satisfacción con la vida, donde la dignidad, el confort y el sentido de pertenencia permitieran algo de la llamada felicidad que por solo hecho de ser seres humanos nos merecemos. Desde octubre, la reacción de los partidos políticos, de la dirigencia política, gobierno y oposición, ha sido muy mala. Han tenido una lectura social muy mala. Y yo creo que hay mucha improvisación, y eso está generando probablemente para mí una situación que es muy peligrosa, que es la situación de que, un poco lo que pasó en Argentina en el 2001, váyanse todos, que se vayan todos. Todos son igual de malos, todos son igual de corruptos, y esa para mí es la peor de las situaciones, porque es el campo abierto para la llegada de algún líder populista que pretenda salvar a la nación. La pandemia lo que hace no es cambiar la esencia de la situación, sino que postergarla. Ahora, lo que sí puede pasar
y que se pueden sumar sectores que no estaban protestando hasta marzo o hasta febrero, porque tenían trabajo, porque de alguna manera sentían una cierta comodidad con el modelo, podríamos decirlo así, o no querían meterse en problemas. Pero cuando has perdido el trabajo, cuando ya se acabó el seguro de cesantía, cuando empieza a haber hambre, empezamos a enfrentar una situación muy distinta. Ya no es el descontento de los jóvenes, ya no es el descontento de los secundarios. Podemos tener gente protestando en las calles por hambre, y gente que no había protestado antes. Entonces, el movimiento podría crecer en fuerza. Hay otras personas que dicen, y también es plausible, que el nivel de la crisis va a ser tal que la gente no va a estar con ganas ni tiempo de protestar, sino que va a estar buscando pega, buscando qué comer. Pero ambas cosas no son incompatibles. Si salimos luego de la pandemia, la gente no se ha olvidado de nada. Incluso si ya hay fecha lista, ya está dada la fecha para el plebiscito, no, la gente no lo va a dejar pasar. Es una oportunidad para algunos, una molestia para otros, que no va a pasar por alto. Incluso yo puedo ver ya en las redes sociales, Twitter, Instagram, que se sigue manteniendo casi, e incluso más, las mismas ansias por salir a la calle y manifestarse y mucho, mucho, mucho más. Yo creo que estamos en algo que los sociólogos han definido muy bien con este concepto de anomia, que tiene que ver como cuando ya la sociedad ya deja de creer en valores, deja de tener un objetivo común, y se empieza a instalar un poco la idea de sálvate como puedas, ¿no? Entonces, esa anomia después se puede convertir en rabia, después se puede convertir en protesta, y tenemos lo que hemos visto en los últimos meses. La situación actual del estallido social es como que está en pausa, digamos, entre comillas. Yo espero que esta crisis produzca en todos nosotros cambios significativos para que seamos más solidarios, más sensibles, más colaboradores y más dispuestos a compartir en todos los planos. Todo, que cada quien tenga la contención, la compañía, el espacio para la expresión de sentimientos, ideas y convicciones con el mutuo respeto que nos merecen. Quisiera terminar con un mensaje de optimismo y tener confianza que vendrán tiempos mejores. Como decía Scarlett O'Hara en la película El viento se llevó, mañana será otro día.